tomaron la decisión de obedecer al mandato y ir a las aguas bautismales. Testimonio de cada uno de nosotros de nuestra vida, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros podíamos quizás pararnos acá al frente y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en este mismo espíritu de testimonio, el testimonio que ha dado Israel y Moisés, el testimonio que nosotros tenemos delante de los hombres y delante de Dios, quería en esta tarde compartir con ustedes quizás dos testimonios más. Uno está en la Biblia y acabamos de leer sobre el apóstol Pablo, ¿no? En Hechos 20, y vamos a estar refiriéndonos a él mucho. Y el otro testimonio es mi propio testimonio que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a orar y pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te honramos. Oh, cuán grande eres tú. Nuestro corazón resalta de alegría y de gozo, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y tú vives en nosotros. ¡Qué maravilla es esa! Te damos gracias, oh Dios, por Israel y por Moisés, que hoy testifican, dan testimonio de tu grandeza en su vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ahí podemos ver otros hombres que también testifican de la grandeza tuya en sus vidas. Y ayúdanos hoy a estar con oídos atentos a lo que tú nos quieres decir, oh Padre Celestial. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Creo que la vida del apóstol Pablo, en su vida hubo muchos momentos decisivos, muchos momentos donde él tuvo que reflexionar sobre la obra de Dios en su vida. La palabra de Dios nos dice que él era joven cuando estaba siendo martirizado uno de los discípulos, Esteban, ¿no? Y cuando habla de que era joven, nos imaginamos que quizás estaba entre los 20 y 30 años, porque también él era un hombre estudiado, preparado en las cosas de la ley judía, y para poder estar preparado de esa forma no podía ser un jovencito, tenía que ser ya un joven adulto que había pasado tiempo estudiando. Así que calculamos que cuando Pablo llega al escenario bíblico, tiene como entre 20 y 30 años. Y son como 30 años aproximadamente que él ministra la palabra de Dios. Así que me imagino que en su vida, él tuvo muchos momentos ahí pensando en lo que Dios había hecho en su vida, en lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y hay muchos pasajes que hablan de su preparación, y no vamos a entrar ahí, de sus experiencias, de sus vivencias, de su ministerio. Hay muchos de esos pasajes que podemos nosotros accesar y ver la vida de Pablo. Pero quiero resaltar en esta tarde que Pablo, aún con todas las luchas y todas las cosas difíciles que él encontró en su vida, no fue cobarde. No fue cobarde. Más bien, él se dio a la tarea de llevar el Evangelio de Jesucristo, y mientras hacía esa tarea, cumplía esa tarea de Dios, sufrió mucho. En el capítulo 20, que es donde nosotros estamos ahora, tenemos a un Pablo que está viendo la situación de su vida. Él está rumbo a Jerusalén porque el Señor le ha puesto en su corazón que tiene que ir a Jerusalén. Y entonces está viajando. Ahora, no es los viajes de hoy día que nos montamos en un avión y llegamos de un sitio al otro, ¿no? O nos montamos en el auto y ahí llegamos.
Era un viaje a lo mejor por barco, en muchas ocasiones, a pies en otras, viajando hacia Jerusalén. Y él estaba a una distancia bastante considerable de Jerusalén. Y cuando está pasando cerca de donde hay una iglesia, donde él había estado por muchos años, él llama a los ancianos de esa iglesia, los líderes de esa iglesia, él los llama para hablar con ellos, porque él sabe en su corazón que a lo mejor es la última vez que los va a ver. Y él quiere ayudarlos, él quiere animarlos en la fe, él quiere tratar de hacer que lo que él ha vivido, ellos también lo experimenten y ellos puedan seguir adelante con la tarea que Dios le había dado a él. Y él da su testimonio ahí en esos versículos donde leímos nosotros, los versículos del 18 al 21 de Hechos 20, dice así el testimonio de él. Cuando vinieron a él, les dijo, este es Pablo hablando, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él da testimonio a ellos, les recuerda a ellos cómo él había sido entre ellos. Pero yo creo que una de las declaraciones más espectaculares en la Biblia es el versículo 24. Y quiero que lo lean conmigo. Tienen ahí el versículo 24 de Hechos 20 y si no lo tienen, escuchen. Júntense conmigo los que puedan. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hace mucho tiempo atrás, Pablo y otros creyentes le dijeron al Señor, puedes contar conmigo. Porque esa es la declaración que él hace en el versículo 24. Él está diciendo al Señor, tú puedes contar conmigo. Pablo estuvo dispuesto a entregar su vida, su ministerio y el mensaje de Jesús para que el Evangelio de Jesucristo llegara a todas partes y para que muchas personas pudieran conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esta misma disposición de Pablo es un testimonio, es algo que motiva mi vida y es algo que motiva mi ministerio y mi mensaje y la de muchos creyentes a través de los años. Déjame compartir con ustedes hoy cómo eso fue realidad en la vida de Pablo y en mi propia vida y cómo Dios quiere que sea una realidad en la tuya. Mi vida, mi ministerio, mi mensaje para el Señor. Pablo comienza ahí en el versículo 24 diciendo que de ninguna cosa hace caso, ni estima preciosa su vida para sí mismo. Está hablando de su propia vida. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo, mi vida no tiene valor para mí mismo. Mi vida es más bien para Dios. ¿Lo captan? ¿Entienden lo que él está diciendo? Él está diciendo, mi vida, lo que yo he logrado, lo que yo he hecho, toda la preparación, toda la educación, todo lo que yo he hecho, no vale. Lo que vale es lo que yo hago para el Señor, cómo yo uso mi vida para el Señor. Y él es un hombre que sabemos que tuvo muchas ventajas educativas, sabemos que él viajó por todas partes, sabemos que él hizo muchas cosas, pero con todo eso aquí él dice, eso no vale nada.
Eso yo no lo tengo en estima. Yo no me estoy poniendo en alto diciendo, ay, mira, yo soy Pablo. Nosotros lo ponemos en alto, ¿no es cierto? La iglesia lo tenemos allá en un pedestal. Pero él no está diciendo eso. Él está diciendo, yo soy solamente un instrumento en las manos de mi Señor. Y fíjense cómo él lo dice en otro pasaje, que es en Filipenses 3, 4 al 7. Y escuchen nomás. Este es él hablando de nuevo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Esas eran todas las cualificaciones que él tenía. Pero mira lo que él dice en el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él puso su vida totalmente a la disposición de Dios. Y Dios usó su vida para hacer grandes cosas para el reino de Dios. Y nosotros tenemos evidencia de ello en la palabra de Dios. Hace más de 40 años, yo le dije al Señor que Él podía contar con mi vida. Que yo ponía mi vida a su servicio. Recuerdo que cuando lo hice, yo peleé mucho con Dios. Yo no quería hacerlo. Fue una decisión muy difícil. Tenía mucho temor de lo que Dios me iba a pedir que hacer. ¿No han tenido ese temor ustedes? De rendirse a Dios y después pensar, ¿y qué me va a pedir? Y ese era el temor que yo tenía, pero lo hice. Me rendí a las cosas de Dios, a lo que Él deseaba en mi vida. Y a medida que yo vi que Dios fue dirigiendo mi vida, y si me quedo aquí echándole el cuento, estamos aquí toda la tarde, ¿no? Pero cuando yo veía lo que Dios estaba haciendo en mi vida, cómo Él estaba dirigiendo mis pasos, cómo Él me estaba preparando, todo eso, yo me maravillé de que Dios se dignara en usarme a mí. Porque tú y yo nos conocemos, ¿no es cierto? Conocemos cómo somos. Y a veces nos cuesta creer que Dios nos puede usar. Pero es increíble cómo vamos creciendo en la fe, cómo vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, cómo vamos creciendo en conocer a Dios y a Cristo, que a medida que eso va pasando en nosotros, esos temores como que se van disipando. Esas ideas que teníamos antes ya cambian, porque Dios está al control de nuestra vida, porque nosotros nos hemos rendido a Él. Y yo le dije eso al Señor, le dije, mi vida está a tu servicio. Y aunque yo tenía dudas, aunque las circunstancias a mi alrededor eran difíciles, aunque tenía flaquezas y pecados que tenía que constantemente hacer guerra con ellos, yo le dije al Señor, mi vida está a tu disposición. A través de su palabra fui creciendo y a través de su palabra reconocí que solamente podía ser útil mi vida si estaba en las manos de Dios. Si estaba en mis propias manos no era útil, pero si estaba en las manos de Dios, sí era útil. Y Dios me dio un versículo para mi vida, y este es mi versículo de la vida, que dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y sigue el versículo hablando de que ha trabajado, y este es el mismo apóstol Pablo que dice eso. Y Dios me dio ese versículo. Qué bueno es Dios, que es por su gracia, no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros sabemos o dejamos de saber, sino es por su gracia que Él puede usar mi vida y puede usar tu vida. Es su gracia la que hace que ya yo no estime mi vida para mí misma, sino para Dios. Es su gracia la que me ha ayudado y ayuda en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de cansancio, en tiempos de inseguridad, problemas familiares, problemas del trabajo. Todo eso lo he experimentado tú lo has experimentado.
pero es la gracia de Dios la que me sostiene en todos esos momentos. Así que mi vida está a la disposición de Dios. Pero Pablo habla también de su ministerio. Fíjense la segunda parte de ese versículo 24. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Jesucristo le dio un ministerio a Pablo. Era llevar el evangelio a los gentiles, a las personas que no eran judías, que no conocían de Dios. Y era esa tarea que Dios le había dado. Y el libro de los Hechos, si quieren leer un poquito de Pablo, lean el libro de los Hechos. Ahí van a encontrarlo a él. Y en las cartas que él escribe tenemos la historia de ese ministerio que Dios le dio a Pablo. Pero más que un escrito de lo que Dios hizo a través de él, tenemos el testimonio de gozo de Pablo al ser llamado a servir a Dios. Pablo en todo momento, no importa lo que pasó, tú puedes vislumbrar, tú puedes leer entre líneas y entender que él tenía gozo. Él tenía gozo en servir al Señor, en poner sus talentos en las manos del Señor. Dios me llamó también a mí, llamó a Pablo, me llamó a mí y a lo mejor te ha llamado a ti. A mí me llamó a ser una misionera. Y un misionero es aquel que lleva el Evangelio de Jesucristo en diversas maneras, en diversos lugares. Y en los 30 y tantos años que fui misionera, ministré y serví en una variedad de ministerios. Puse todos esos ministerios en las manos de Dios. Uno tiene que ser muy flexible cuando es misionero, porque se le pide hacer cualquier cosa. Y tiene que tener flexibilidad y tiene que depender de Dios. Solamente le voy a contar una cosita. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Venezuela en el 1984, y estaba nuevita, era misionera novata. Llegué y me informan que me están esperando en la iglesia para que yo me encargue de todo lo que era la educación cristiana de los niños, los jóvenes, los adultos, y que yo escribiera el material. Esa era la tarea que ellos tenían para mí. Y yo dije, pero yo no sé hacer eso. Imposible, yo no sé hacer. ¿Quién le dijo a ellos que yo sabía hacer eso, no? Pero el rumor había corrido que yo sabía de eso. Y era un rumor falso porque yo no sabía nada de eso, ¿no? Y no lo hago ya, pero al principio, cuando era más joven, cuando yo estaba frustrada, me gustaba tirar cosas contra la pared porque ahí salía mi frustración, ¿no? En vez de darle a alguien, pues yo tiraba algo a la pared, ¿no? Y recuerdo que llegué a casa, después que me informan todo lo que ellos quieren que yo haga, y yo le dije, Señor, tú te equivocaste aquí porque esto yo no lo sé hacer. Yo no sé hacer nada de esto. ¿Y qué voy a hacer? Porque ellos están esperando que yo soy experta en estas cosas. ¿Qué voy a hacer? Y me puse a orar y me puse a orar y a quejar delante de Dios. No sé hacer esto, no sé hacer esto. ¿Qué voy a hacer? No, y entonces Dios fue calmando mi corazón y yo dije, bueno, Señor, yo voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer. Voy a investigar, voy a buscar material, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo hacer. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, que pongamos nuestra disposición, nuestros ministerios, nuestros talentos delante de Él. Él me ha permitido hacer tantas cosas que yo jamás pensé que iba a hacer. Y una de ellas es predicar. Jamás yo pensé cuando era jovencita de 20 y tantos años que le dije, Señor, yo estoy aquí para servirte. Jamás yo pensé que yo iba a estar frente a un grupo de personas. ¿Saben por qué? Yo soy introvertida. Yo soy muy introvertida. O sea, yo no hablaba con la gente. Imagínate hablarle frente a un grupo. Yo recuerdo la primera vez que me tocó cantar al frente de la iglesia porque me pidieron que, como lo que hace la hermana Doris, que dirigiera, ¿no? Yo era una chamaquita, una jovencita, ¿no? Gracias a Dios que el púlpito era tapado, ¿sabes? Porque mis pies me estaban haciendo...
del miedo que yo tenía, ¿no? El miedo escénico, porque ese no era mi fuerte. Yo no era persona extrovertida que me tiraba y hacía las cosas, no. Pero mira cómo Dios toma la vida de uno y la usa para su ministerio, para hacer tantas cosas diferentes. Y lo que ha hecho conmigo, lo que ha hecho con Pablo, lo puede hacer con ustedes, con cada uno de ustedes. Fíjense que Pablo es un hombre que tenía tanto ministerio, tanto trabajo para hacer al Señor, pero él no lo hizo en su propia fuerza. Él lo hizo en la fuerza de Dios y puso su disposición, su ministerio en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios me permitió hacer a mí, y eso es lo que yo le animo a hacer, que ustedes hagan con lo que Dios le ha dado, los talentos, la disposición que Dios le ha dado a ustedes. Ahora Dios me ha llamado a un ministerio diferente. Ahora soy llamada a servir y cuidar a mi familia. Y es mi oración todo el tiempo de que yo me pueda gozar en ese privilegio de cuidar a mi mamá. Yo no sé qué más el Señor va a poner en mis manos para hacer. Yo no sé los años venideros lo que van a presentarse. Pero una cosa sí sé. Quiero hacer el ministerio que Dios me ha dado con amor y con gozo. Eso sí yo lo sé. Mi vida, mi ministerio, pero también Pablo habla del mensaje. Fíjense la última parte del versículo. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En el versículo 21, él define lo que es el evangelio. Si pueden mirar ahí el versículo 21, dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje que él predicaba, que él llevaba. Y en Filipenses 3:8, mira el mensaje un poquito más ampliado. Él dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cristo es el mensaje de Pablo. Mi mensaje, tu mensaje, el mensaje de Pablo es Cristo Jesús. Tiene que ser, no hay otro mensaje. Y una cosa que he aprendido en los años es que nosotros necesitamos conocer todo el mensaje de Dios para poder compartir ese mensaje con otras personas. Si conocemos una partecita, solamente eso podemos compartir, ¿no es cierto? Pero si conocemos todo el consejo, podemos compartir todo. Y si hay preguntas, tenemos la habilidad de contestar esas preguntas porque conocemos la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios. Y es importante enfocarnos en Cristo Jesús. Busquemos conocer a Cristo. Busquemos meternos dentro de su vida, dentro de su mensaje, dentro de lo que Él quiere compartir con los demás. El mensaje no es un programa, el mensaje no es un esquema que podemos elaborar. El mensaje es que Cristo ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Ese es el mensaje. Cristo hizo algo maravilloso en mi vida. Yo no tengo que saber un montón de cosas. Yo lo que tengo que saber es que Cristo hizo algo maravilloso en mi vida. Yo era pecadora, yo no conocía a Dios, estaba alejada de Dios. Cristo vino a mi corazón, me perdonó todos mis pecados. Amén. Me perdonó todos mis pecados. Me ha dado vida en abundancia. Me ha dado la esperanza de estar con Él un día para siempre. Me ha dado su Espíritu
Espíritu Santo que vive en mi vida. Me imagino que ustedes saben estas cosas, ¿no es cierto? Y esto es lo que van a compartir a los demás. Este es el mensaje precioso de Cristo Jesús. Y Él lo que quiere es que ese mensaje de gracia llegue a cada uno. Llegue a cada uno. Fíjense lo que dice en Timoteo, capítulo 2, 4 al 7, primero de Timoteo. Y este es un versículo que muchos quizás han escuchado antes. Dice Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador, apóstol y maestro. Y para eso han sido ustedes constituidos maestros de la palabra de Dios. No tienen que saber mucho. Lo que tienen que saber es a Cristo Jesús para compartirlo con otros. El apóstol Pablo puso su vida. De ninguna cosa estimo mi vida, está al servicio de Dios. Puso su ministerio. Él cumplió con lo que Dios le dio para hacer. Él llevó el evangelio a todas partes conocidas de ese entonces. Cumplió con su ministerio y puso el evangelio de Jesucristo en alto. Él siempre predicaba a Jesucristo. No se predicaba a sí mismo, no se predicaba a la iglesia primitiva, no. Él predicaba a Cristo Jesús. Y pudo decir al final de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él pudo decir eso al final de su vida. Mi deseo es poder decir eso al Señor. Que cuando llegue ese momento final, si el Señor no me lleva antes, yo pueda decir, he peleado la buena batalla. Mi vida la di para las cosas de Dios. He acabado la carrera. Los dones, las habilidades que Dios me dio, los puse a su servicio. Y he guardado la fe en Jesucristo. Mi vida, mi ministerio, mi mensaje del Salvador es para mi Señor y para su servicio. Todos los días yo le digo en una forma u otra, cuenta conmigo, estoy a las órdenes. No importa mi confort, no importa mi seguridad, no importa si tengo salud o no la tengo, no importa lo que yo pueda acumular en esta vida. Esas cosas realmente no tienen mucho valor, ¿saben? Pensamos que sí, pero realmente no tienen mucho valor. Lo que sí importa es que, Señor, tú seas glorificado. Eso es lo que sí importa. Lo que sí importa, Señor, es que la tarea de tu evangelio repartirse por todo el mundo sea completada. Eso sí importa. Lo que importa, Señor, mi Señor, es que tú reines en mi vida y en la vida de muchos otros que han rendido y rendirán sus vidas a ti. Tengo 3 preguntas para ti en esta tarde. ¿Puede el Señor contar con tu vida? Esa es una pregunta que te debes hacer. ¿Puede, Señor, contar con mi vida? Estoy a tu disposición. Segunda pregunta. ¿Puede el Señor contar con tus talentos, tus dones y tu ministerio? Y tercera pregunta. ¿Puede el Señor contar que el mensaje glorioso de la salvación sigue siendo compartido por tu vida, tu ministerio y tu palabra? Señor, cuenta conmigo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el testimonio del apóstol Pablo, hombre que tú llamaste para rendir su vida a ti, y él con gusto lo hizo.
hombre al cual tú le diste ministerio y él lo cumplió a cabalidad. Y hombre al cual tú le diste un mensaje tremendo y él procuró toda su vida dar el mensaje de Jesucristo. Qué testimonio más tremendo para nosotros hoy día. Y Señor, es mi oración que tú trabajes en nuestros corazones. Que si no hemos llegado a ese punto de decirte mi vida está a tu servicio, lo podamos hacer. Y si ya lo hemos hecho, podamos reconfirmar eso una vez más. Y Señor, mi oración es que podamos, oh Dios, poner todos los talentos, los dones, los ministerios que tú nos has dado a tu servicio, al servicio de tu iglesia, al servicio de la comunidad, al servicio del mundo. Y Señor, yo sé que a veces tenemos temor de rendirnos porque no sabemos lo que tú nos vas a pedir. Pero qué gozo es poder ver cómo tú nos usas en la vida de otra persona, cómo tú nos usas en la iglesia, cómo tú nos usas en la comunidad. Y quítanos ese temor y ayúdanos a rendir nuestro ministerio, talentos a ti. Y Señor, ayúdanos a ser estudiosos de ti, conocerte mejor cada día, para que nuestro mensaje siempre resalte Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias te damos. Y Señor, es mi oración que mis hermanos en esta tarde, aquellos que te sirven, te quieren, te aman, oh Señor, puedan decirte en su corazón, cuenta conmigo. Gracias te damos, oh Padre. En tu nombre oramos. Amén. Pastor. Gracias, Señor.